Bien, vamos con la noticia internacional de esta mañana. La renuncia finalmente. Va a descansar la pobre mujer. Yo de verdad que creo que sí. La primera ministra Theresa May, que luego de un largo y tedioso esfuerzo por llevar adelante el plan del Brexit, la verdad es la que se terminó yendo fue ella antes que el Reino Unido de la Unión Europea. A muchos lo habían anticipado, decían, ella no pasa el día viernes, ya ha hecho una última oferta, pero agónica, por lograr sacar adelante el plan y no había ni una posibilidad que fuese aprobado y la verdad que ella perdió todo piso político en su partido y para qué decir desde la oposición. Así es. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, nos levantamos con esta información que, como decías tú, era algo que se estaba esperando y a pesar de ello, ella se le vio muy afectada esta mañana cuando se anunciaba esta crónica, ¿verdad? La primera ministra da a conocer su renuncia ahí, en las afueras de la residencia oficial de Downing Street en Londres. Dijo que esta se va a ejecutar el próximo 7 de junio. La razón, ya lo explicaba José Antonio, el infructuoso Brexit del Reino Unido con la Unión Europea. Dijo que no lo logró a pesar que lo intentó en 3 oportunidades. Y con este anuncio va a comenzar, por supuesto, el proceso para elegir a su sucesor o sucesora en el Partido Conservador y jefe del gobierno del Reino Unido. Porque así, como se comentaba, también la verdad que tiene un problema muy grave al interior de su propio partido, que es el Partido Verdad Conservador. Antes de dar a conocer su decisión, se reunió con el presidente del grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar su futuro político y también le informó a la reina Isabel de esto. Al finalizar este discurso que veíamos recién, May la verdad es que rompió a llorar al señalar que siempre va a lamentar profundamente no haber podido ejecutar la salida del país de la Unión Europea. Recordemos que ella heredó esto del ex primer ministro, ¿verdad?, David Cameron. Los invito a escuchar parte de sus declaraciones. Lo intenté 3 veces. Creo que fue correcto perseverar, incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas. Pero ahora tengo claro que es lo mejor para el país, para que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. Así que hoy estoy anunciando que dimitiré como líder del Partido Conservador y sindicalista el viernes 7 de junio para poder elegir un sucesor. He mantenido a Su Majestad la Reina plenamente informada de mis intenciones y continuaré desempeñando el cargo de primer ministro hasta que el proceso haya concluido. Es y siempre seguirá siendo un motivo de gran pesar para mí no haber podido entregar Brexit. Exactamente, y finalmente quien hace el Brexit es ella misma, como decías tú. Claro, Reafirmó ella es la que que se va. claro, el 2016 le dio al pueblo británico la opción de elegir y contra todas las predicciones ellos eligieron esta salida, el Brexit, que estos 3 años, dice, ha hecho todo lo posible para poder implementarlo, pero le ha sido imposible, que negoció los términos de esta salida, la nueva relación con sus vecinos más cercanos que protegen, dijo, los empleos, la seguridad y la unidad, sobre todo en el Reino Unido. May estará al frente del Ejecutivo, ojo con esta información, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haga su visita de Estado entre el 3 y 5 de junio. Muchos dicen, lo que se especula, imagínense, apenas se dio a conocer esta información, que claro, esa es la fecha, ella se retiraría el 7, justo después de que reciba, aún como primera ministra, en esta visita de Estado al presidente Trump. Hay que indicar que el Brexit está fijado para el 31 de octubre. ¿Cuál es la gran pregunta ahora? ¿Quién podría ser sus sucesores? En varias oportunidades mostramos como 20 rostros que para nosotros son muy poco reconocibles, pero uno de ellos llamaba mucho la atención, el ex alcalde Boris Johnson, también que luchó arduamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y en momentos también comentábamos ayer que se produce esto cuando justamente como no se ejecutó el Brexit, están participando en las elecciones para elegir, ¿verdad?, en el Parlamento Europeo. Mira, la verdad es que Boris Johnson es una carta, pero sería muy riesgoso, porque él es partidario de un Brexit duro que llevaría al Reino Unido a perder entre 3 a 5 puntos de su PIB y sería muy difícil recuperarse. O sea, lo que la mayoría reconoce es que una salida sin acuerdo es el peor escenario económico para el Reino Unido principalmente. La caída económica y la contracción sería enorme. Habría consecuencias a nivel financiero en el mercado de capitales. La City de Londres sufriría muchísimo. Por lo tanto, uno tendería a pensar
que dentro del propio gabinete de May hay otras alternativas como su ministro de Interior, Sí. Hay varias mujeres también en varias carteras. Parece que lo que le da el golpe de gracia es el alejamiento de Andrea Leadsom, que ella era una figura dentro del gabinete que tenía que, digamos, establecer puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que renunció y la verdad ayer, que ayer ella lo renuncia comentábamos. ayer y dice, mira, yo no puedo más con esto. Y esta es la renuncia número 30 dentro de todo el equipo de May. Boris Johnson también fue uno de sí, de pues los fue canciller, renunciados. Boris Exacto. Johnson también. Él también se... Por lo tanto, la verdad es que ahora, el día de hoy al menos, y probablemente de aquí al cierre de semana, el Comité 1922, que es el Comité de Emergencia del Partido Conservador, va a tener que decidir qué hacer. Yo creo que ahora el Reino Unido entra en una incertidumbre, no sé si aún peor. Cuando uno dice no nos podemos caer del suelo, bueno, a veces sí. Hay que esperar a ver qué deciden y de acuerdo a la figura que ocupe el cargo, de ahí se van a abrir los posibles escenarios. Elección bastante difícil porque el mismo partido está completamente Fracturado. dividido, fracturado y además, como tú decías, claro, quizás Boris Johnson no es la gran carta o no le haría muy es que bien no sería tan al conveniente país, tampoco pero para conseguir tampoco acuerdos. Recuerden que en el Parlamento Europeo que tendría mayor participación es Nigel, ¿verdad? Farage, que también es muy pro Brexit, duro y tendría mayoría parlamentaria también Ahora, en el Parlamento Europeo. Entonces, estamos con rostros del Brexit duro en momentos en que la situación es muy compleja, sobre todo lo que tú dices con respecto a la situación económica. Por lo tanto, ahí la verdad que quien sea el sucesor es realmente relevante, no va a ser una tarea fácil para hacerlo, sobre todo cuando de aquí hay que esperar que el Brexit se produzca, ¿verdad?, en el mes de octubre. Sí, pero puede que esa fecha sea modificada de nuevo. Ahora, en términos más generales, para que la gente entienda en su casa, mira, el proceso del Brexit ha sido tan doloroso, desgastante y prácticamente imposible de concretar. Inédito también. Que si habían grupos al interior de ciertos países de la Unión Europea, en Italia, en algunos países de Europa del Este o incluso en Norte de Europa, que plantearon, o en Francia o en Alemania, porque siempre hay partidos que son más euroscépticos y que quieren fortalecer las políticas nacionalistas, que se han producido dos efectos súper interesantes. Primero, que los ultraconservadores franceses, alemanes, italianos, en fin, han moderado su discurso, porque se dan cuenta que el Brexit es prácticamente una suerte de política imposible de llevar a cabo. Es que navegar en aguas desconocidas. Exacto. Entonces, los euroscépticos que llegan a la Eurocámara vienen un poco más suaves, tratando de fortalecer las políticas nacionales, pero ya no plantean abiertamente la salida de la Unión Europea. Se habló en algún momento de la salida de Francia, había grupos en Italia que también planteaban que debían salirse, pero el ejemplo del Brexit ha sido disuasivo para todos aquellos grupos que estaban planteando en algún momento que los gobiernos debían salirse de la Unión. Además hay que recalcar, cuando el Reino Unido, la gente votó por el Brexit, que ganó por una escasa mayoría, la verdad es que votó completamente desinformada. Por eso se decía, incluso ella misma dijo esta mañana, contra todos los pronósticos se votó a favor de este Brexit. E incluso ella apostaba por un segundo referéndum y de hecho hay 5.8 millones de británicos que quieren ese referéndum, pero no se va a realizar porque también el grupo, los parlamentarios, le dijeron que no a este nuevo